Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar, ¿ya? Bien, muy buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar hoy día uno de los temas más importantes del curso, que es la parte ya de célula. Ya hemos visto un poquito las moléculas. La semana pasada hemos visto el ADN, que es el que tiene el código G, la molécula que tiene nuestro material genético, ¿no? Y quien va a copiar esa información es el ARN. Ahora vamos a ver ya la parte ya de citología. La citología es la rama de la biología que estudia Las células. las células, pues citocélula, ¿no? Es la ciencia de las células. Vamos a ver su estructura, clases, funciones, características, ¿no? Es uno de los temas más importantes del curso porque eh, todo ser vivo está hecho de células, ¿no? Y acá también vamos a comparar ¿El profesor se encuentra ahí?
Jóvenes, ¿me escuchan? Pero buenos días, sí, sí, la escuchamos. Ya, disculpen, la red está mala, cada rato se va, no sé, hay una avería, disculpen, si se corta, no es es un problema de la red, ya disculpen, pero vamos a avanzar lo que podamos, ¿ya? A ver, ya. Hemos, ya hay otra vez. Ya, les decíamos también la parte de citología, vamos a ver las definiciones, algunas partes importantes, ¿ya? A ver, ya. Saben que la célula es la unidad de la vida, o sea, todo ser vivo debe estar hecho de células. La célula es la mínima parte que tiene vida, excepto quienes no son células. El COVID, el VIH, ¿qué son? ¿Qué es el COVID? Los virus. Son virus. Si los virus no están en el mundo de las células, porque los virus son estructuras moleculares. Moleculares. Por ejemplo, el famoso COVID no es una célula, es una partícula hecha de ARN y proteínas. Otros virus están hechos de ADN, ¿no? Entonces los virus no están en este grupo. Ahora, la célula nos da la forma, ahí ocurren todas nuestras funciones. La célula se va a reproducir, la célula descompone moléculas. La célula es la unidad genética, ahí se guarda, ¿no?, toda nuestra herencia. Jóvenes, hasta en una célula saben que está todo nuestro material genético, todos nuestros cromo, cromosomas. Por ejemplo, yo puedo saber con una célula si la persona es hombre o mujer, por los cromosomas sexuales, que son XXXY. Inclusive la ciencia con una célula produjo a Dolly. ¿Quién fue Dolly? La primera oveja, el primer mamífero clon. Para clonar a Dolly solo se requirió una célula. ¿Por qué se bastó una célula de una oveja inicial? ¿Qué tiene la célula? ¿Todo el material? Genético. Genético, pues la célula, ¿no? Ahí también se inician las enfermedades. La célula es la unidad patológica, patos, enfermedad. Entonces, como inicio, la célula es fundamental, la clave de la vida. Es la mínima parte que tiene vida, ¿correcto? Hay seres que no son células, ahí están los virus, ¿no? La célula nos da la forma, cumple todas las funciones, ahí está nuestro material genético, toda la herencia, ¿no? Y ahí se inician las enfermedades. Por ejemplo, el COVID, el virus del COVID que ataca a las células Del del pulmón. pulmón, provocando un daño en las células del pulmón, ¿no? El cáncer afecta a las células. A ver, ¿por qué el cáncer no les puede dar a las uñas? Ya no hay células vivas, las uñas están hechas de células muertas. O sea, Muertas. el cáncer tiene que dar a las células, ¿sí? Y ahora, vamos a ver, sobre el descubrimiento de la célula, hubo un científico llamado Robert Hooke. Este señor construyó un microscopio en el siglo XVII y observó la corteza de un árbol y encontró como unos huequitos en forma de cámaras, como un panal de abejas, y dijo, los seres vivos están hechos de compartimientos llamados camaritas, celdas. Parece que de ahí nació el nombre de célula, y se le atribuye el descubrimiento de la célula al señor Robert Hooke en el siglo XVII. Él, para ver esto, construyó un microscopio muy simple, agarró un tubito y le puso lupas para ampliar las imágenes, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo queríamos saber de qué estamos hechos los seres vivos, ¿no? Él se le atribuye el descubrimiento de célula. Posteriormente aparecieron Theodor Schwann y Matthias Schleiden con los aportes de Virchow que dieron al mundo la teoría celular. Esta teoría nos informa la relación entre los seres vivos y las células. Jóvenes, que ustedes la pueden decir mejor que estos científicos. A ver, ¿de qué está hecho todo ser vivo? De... Células. Correcto, hay seres Células. que tienen una célula, se llaman los seres unicelulares. Ahí están las bacterias, los protozoarios. Hay células que llevan millones de células, los seres Y celulares. pluricelulares, plantas, animales. Hay seres cuya célula no tiene un núcleo definido. La célula Procariota. procariota. Otros presentan célula con núcleo definido, los seres eucariotas. ¿Ven que saben más que ellos? Ahora, ¿qué ocurre dentro de la célula? Todo el metabolismo. Todas las reacciones químicas donde se descomponen moléculas, se elaboran moléculas, ocurren en las células. Lo que diríamos el ana y el
Catabolismo. ¿Dónde ocurre todo? En las células. Ahora, ¿de dónde proviene una célula? De otra que ya existe. O sea, las células solo aparecen de otras que ya existen, porque las células se pueden dividir. Ahí está la mitosis, la bipartición. O sea, nadie puede crear células, solo provienen de otras que ya existen. ¿Y qué guardan nuestras células? Todo nuestro material hereditario. En forma de de ADN, correcto. ADN. Formando nuestros cromosomas, ¿no? Como ven, jóvenes, elemental y muy conocido. Ya, acá para que razonen ustedes, ¿ya? En la naturaleza las células pueden tomar distintas formas. Hay alargadas, estrelladas, cúbicas, globulares, fusiformes, planas. A ver, ¿por qué existe tanta forma de célula? Por su función. Correcto, porque la función. forma va a permitir que la célula pueda cumplir la función. A ver, acá ven una célula que es la célula muscular, es fusiforme o alargada. Profesor, no está compartiendo. Ah, ya, No es está que compartiendo. se fue el internet, ya, disculpen. Ah, perdón, es que se fue el internet, es que ya. Ahora, dime, ¿ahora sí? Ahora sí, profesor. Ya. Bueno, jóvenes, ya, acá empieza ya recién, ya lo más importante. La forma de las células está muy ligada a la función. Por ejemplo, a ver, acá tienen una célula donde está el puntero, una célula muscular, tiene forma alargada o fusiforme. Entonces es un poquito más ancha y en los extremos delgadita. Pregunta, ¿por qué las células musculares tienen que ser alargadas? Para poderse hacerse más chiquitas y alargarse, permitiendo la Tracción. contracción. ¿Por qué las células, los glóbulos rojos tienen forma de un disco bicóncavo? O sea, es como un platillo volador en el centro hundido. Para poder circular por todas las arteriolas, capilares y entregar el oxígeno, que esa es su función, reparto de oxígeno. ¿Por qué el espermatozoide es una célula que tiene un flagelo y es una célula muy alargada? Para tener más movimiento y fecundarlo al óvulo, pues. ¿Por qué las neuronas son multipolares o estrelladas y con una prolongación llamada axón? Transportar información. Para recibir, son como antenitas para recibir información, las dendritas, y el axón para transmitir el impulso nervioso. O sea, la función es fundamental, ¿no? O sea, las células van a tener una forma, las células de los epitelios tienen que ser planas, cúbicas, cilíndricas, para tapar todo, para cubrir, pues, ¿no? Ahora, el tamaño de la célula siempre es microscópico. Se miden en micras, que es 10 a la menos 6. Por ejemplo, las células, eh, para verlas se tiene que usar microscopio, ¿no? O sea, su tamaño es micra. Por ejemplo, el glóbulo rojo mide de 7 por 2 micras. Las bacterias están en 4 o 5 micras. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son más pequeñitos que las células? Son los virus. Los virus se miden en nanómetros. Por ejemplo, y hablando esto del COVID, este famoso virus del COVID mide más o menos de 200 a 300 nanómetros. O sea, eso es más pequeño que la micra. Por lo tanto, los virus son submicroscópicos. Son partículas difíciles de ver al microscopio. Para fotografiar el virus del COVID, por ejemplo, hay que usar ultramicroscopios, los mejores microscopios. Por ejemplo, ahora que se hacen pruebas del COVID, ¿acaso en los laboratorios lo ven al virus? Nada. Solo las pruebas se hacen por reacciones químicas, por presencia de anticuerpos, ¿no? Pero los virus son difíciles de ver por ser más pequeños que Las aló, células. que las células, ¿no? Correcto. Bueno, jóvenes, hasta ahí no hay problema. Entonces, eso como introducción, la célula es la mínima parte con vida. Todo ser vivo debe estar hecho de células, ¿sí? Ahora, las células, eh, el señor Robert Hooke descubrió la célula, pero con un microscopio muy simple y observó la corteza de un árbol. La forma de las células está muy ligada a su función y el tamaño siempre es microscópico. Por ejemplo, a veces nos enseñan, discúlpenme la frase, tonterías. Dice que el huevo de las gallinas es una célula. Eso no es una célula. O sea, que el huevo de la avestruz va a ser una célula no tan grande. Eso es un error. Dentro del huevo va a haber una célula. ¿Sí? Que si el óvulo no fue fecundado, ahí hay un ovulito. Si fue fecundado, hay un cigoto. Cigoto.
cigoto, y lo que llaman clara es una reserva de proteínas, ¿no? Protegido por una cubierta calcárea que es la cáscara, ¿no? Pero el huevo no, a veces nos enseñan mal, pues el huevo es una célula, la yema es el núcleo, el citoplasma es la clara, no sé qué tonteras. Eso está mal, ¿no? Las células son muy pequeñitas. Bien, vamos a ver ahora algo bien interesante, ¿ya? Y ustedes quiero que participen. Las células, que es lo mismo decir los seres vivos, también los clasificamos por el tipo de nutrición. En la naturaleza, los seres vivos, hechos de células, tenemos dos tipos de nutrición. La primera se llama autótrofa o autotrófica. ¿Cuándo un ser vivo es autotrófico? Jóvenes, ustedes saben, elabora su propio Alimento. alimento. Bueno, pero esa definición ya no por molestarlos, de primaria. Defínanlo como preuniversitarios o futuros universitarios. ¿Cuándo una Sin- célula ser es autotrófico? Cuando sintetiza su propio alimento. Sintetiza su propio alimento. Mejor, ya la palabra sintetizar está mejor. Ya yo les voy a decir, autotrófico es un ser vivo que a partir del dióxido de carbono, que es una sustancia inorgánica, ¿sí? El CO2 es inorgánico, por reacciones químicas los va a convertir en compuestos orgánicos, como los azúcares, que ya son los alimentos. Entonces, ¿cuándo un ser vivo es autotrófico? Todo ser viviente que a partir del CO2, que es el dióxido de carbono, ese compuesto inorgánico que no es alimento, lo va a convertir por reacciones químicas en alimentos. O sea, por ejemplo, en azúcares. Y según la fuente de energía que usan para ese proceso, se dividen en dos tipos. Si para hacer ese proceso usan la luz del sol, se llaman los autótrofos Fotosíntesis. fotosintéticos. Ahí están las plantitas, las algas y un pequeño grupo de bacterias. Ahora, dentro de los fotosintéticos hay dos tipos. Por ejemplo, en el caso de las plantas y algas, usan el CO2 y el agüita y la luz del sol. Y con eso elaboran azúcares, comida, alimentos. Y como residuo de ese proceso al aire, ¿qué botan? ¿Qué botan al aire? Oxígeno. Oxígeno. Por lo tanto, su fotosíntesis se llama oxigénica. Ya, si me responden esto, mis respetos para ustedes. Bueno, yo tengo mucho respeto, pero les daría un aplauso. A ver, una pregunta. Cuando las plantas hacen la fotosíntesis, transforman el CO2 más el agua en alimento, ¿correcto? Y al aire desprenden oxígeno. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Pregunta. Las plantas, como residuo de la fotosíntesis, botan al aire oxígeno. Pregunta. ¿De dónde sale el oxígeno? Del CO2. De, No, utilizan el... del CO2 no sale. De la De la agüita. otra. Del agua. Ya, por ejemplo, miren, la fotosíntesis, las plantas captan del aire CO2, ¿ya? O sea, lo que llaman el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. De la tierra no captan agüita, ¿correcto? La energía para ese proceso la del sol. Entonces, las plantas, el CO2 es la fuente de carbono, porque para elaborar un alimento se requiere carbono. Usan el CO2 como la fuente de carbono y el agua la usan para sacarle el hidrógeno. Si juntan carbono, hidrógeno, oxígeno, salen pues azúcares. Y como del agua no han usado el oxígeno, lo botan el oxígeno. El oxígeno sale de la fotólisis del agua. ¿Qué significa fotólisis del agua? La planta rompe el agua. ¿Con qué se queda del agua? Con los H2O, con los Los con hidrógenos. los hidrógenos. ¿Y qué bota con que no lo va a usar? El El oxígeno. 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 Ya, van a para jóvenes, esto es bien interesante, va a salir mucho en ecología. ¿Cuándo un ser vivo es autotrófico o autotrófico? Todo ser viviente que, partiendo del dióxido de carbono, lo va a convertir en compuestos orgánicos, en alimento. Para ello usa una fuente de energía. Si es la luz del sol, se llama autótrofos fotosintéticos. Ahí están plantitas, algas y un pequeño grupo de bacterias. Sin la fotosíntesis, que lo hacen plantas y algas, elaboran alimentos y como residuo al aire botan oxígeno, que se llama fotosíntesis oxi, oxigénica. Desprenden oxígeno. Ahora, hay otros seres fotosintéticos que son un pequeño grupo de bacterias. Ellas también usan el CO2, pero no usan agua. Usan, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno. Entonces se quedan con el hidrógeno y como desperdicio que botan.
sulfuros. Y esa se llama la fotosíntesis anoxigénica. ¿Por qué anoxigénica? No desprenden oxígeno. Eso solo lo hacen un pequeño grupo de bacterias, que también son autotróficas. Ahora, hay otros seres autotróficos llamados quimiosintéticos. Ahí también solo pertenecen bacterias. ¿Saben qué hacen? Con energía química pueden transformar el CO2 en alimento. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿de dónde saca la energía química? Estas bacterias de la naturaleza encuentran una molécula, puede ser un compuesto con nitrógeno, lo oxidan, es como decir, como lo queman. Al oxidarlo liberan energía y con esa energía convierten el CO2 en comida. Y esas son muy útiles en los ciclos de la naturaleza, sobre todo el ciclo del nitrógeno. ¿Sí? Ya a ver, jóvenes, no los veo convencidos, esto los tiene que servir en ecología mucho. Ya a ver, ya. Pregunta, ¿cuándo un ser vivo es autotrófico o autótrofo? Cuando partiendo del CO2, que es una sustancia inor, hazlo, hablen, que es un mineral, una sustancia inorgánica, la convierten en alimentos, que son compuestos orgánicos. O sea, preparan azúcar y comida. Para ello deben usar una fuente de energía. Si la fuente de energía para ese proceso es la luz, se llama autótrofos fotosintéticos, correcto. Ahí pertenecen plantas, las algas, que son las que hacen la mayor cantidad de fotosíntesis en el planeta, y un pequeño grupo de bacterias. En el caso de las plantas y algas, hacen la fotosíntesis, necesitan la energía del sol, del aire captan el dióxido de carbono, de la tierra que captan agüita. Juntan el CO2 y el hidrógeno del agua y que elaboran comidita y que botan al aire como desperdicio. Oxígeno. El oxígeno. Por eso su fotosíntesis se llama oxigénica. Hay bacterias que hacen la fotosíntesis. Se llaman bacterias sulfurosas. Ellas elaboran también su alimento y no molestan a nadie, pero no botan al aire oxígeno, sino desprenden sulfuros. Por ejemplo, su fotosíntesis se llama anoxigénica. Ya vamos a hacerlos razonar. Pregunta, ¿por qué razones los seres autotróficos son claves en nuestro planeta? Número 1, elaboran alimentos para ellos y los demás seres vivos. Inician las cadenas alimenticias, considerados los seres productores. Ahora, ¿por qué las plantas y las algas son tan importantes para el medio ambiente? Elaborar alimentos que van botando al aire. ¿Qué van botando al aire? Oxígeno. Oxígeno, purificando el planeta, van reduciendo los niveles de CO2 y van enviando oxígeno para nosotros. O sea, es la base de toda pirámide energética, nutricional, ¿no? Ahora, cuando un ser vivo es quimiosintético, elabora sus alimentos con energía química. Ahí solo pertenecen bacterias. ¿De dónde obtienen energía química? Por reacciones de Oxidación. oxidación. Oxidan compuestos con nitrógeno, con hierro, y de ahí sacan energía. Y con energía pueden hacer lo que hace todo autotrófico. El CO2 lo convierten en Richie, en combate, en comida, en en alimentos. Bueno, joven, que acá solo pertenecen las bacterias. ¿Por qué son tan importantes los quimiosintéticos? Participan en ciclos de la naturaleza, sobre todo el ciclo del nitrógeno. Van oxidando compuestos nitrogenados y los van botando a la naturaleza. Por ejemplo, si oxidan nitrógeno, salen nitratos. ¿Y quiénes necesitan nitratos? ¿No necesitan las plantitas? O sea, esas bacterias son lo máximo, son buenasas. Ya, para seguir. El otro tipo de nutrición, donde estamos nosotros, los seres de nutrición heterotrófica. Ya eso sí conocen. ¿Cuándo un ser vivo es heterotrófico? Cuando este jamás puede convertir el CO2 en alimento, o sea, no puede fabricar alimentos. Se alimenta de lo que producen otros seres vivos, ¿no? En ecología llamamos los Consumidores. consumidores, pues somos los vagos del planeta. Ahí pertenecemos todo el reino animal. Está los protozoos, está el reino fungi de los hongos y otra vez están las bacterias. Ahora, esto ya sí conocen. Cuando un heterotrófico solo se alimenta de plantas, herbívoros, de carne, carnívoros, de todo,
como el humano que Omnívoros. come Omnívoros. omnívoros. A ver, ¿quién me responde? ¿De qué se alimentan los saprofíticos o saprobióticos? Donde hay hongos y bacterias. Oh, no, sapro. De la DESCOM, Animales muertos. no, de la Descomposición. DESCOM, descomposición. El prefijo sapro es podrido, descompuesto. Y esto termina las cadenas alimenticias. Por ejemplo, los hongos, que están en el reino fungi, se alimentan, unos son parásitos y muchos son saprofíticos o saprobióticos. Viven de los seres vivos que se están descomponiendo. Y esto lo han visto en su casa. Ahora que están más tiempo, si su mamita deja un tomate partido y no lo pone al refri, lo deja por ahí, ¿qué pasa a los días? ¿Qué aparece encima del tomate? ¿No han Hongos. visto? Hongos, pues esto se está malogrando, se ha llenado de hongos. Esos hongos son seres que viven de la descomposición, o sea, de los compuestos de los seres vivos que están descomponiendo, pueden ser plantas, animales. Ahí también pertenecen las bacterias. Ellas generan procesos de descomposición. ¿Por qué son tan importantes? Porque terminan los ciclos, las cadenas alimenticias. Ya, por ejemplo, ¿cómo es una cadena? Quien produce los alimentos son las plantas. Son consumidos por los herbívoros se los comen los carnívoros, los sonidos comen todo, los carroñeros se comen los muertos. Ahora, cuando todos mueren, ¿quién los descompone? Los hongos y las Bacterias. bacterias. Son seres que Bacterias. viven de descomposición. Ahí, esos son el último eslabón de la cadena alimenticia. Jóvenes, inclusive ya para poner una frase bien interesante. ¿Saben que nosotros molecularmente nunca vamos a desaparecer? O sea, no, yo nunca voy a desaparecer. No, no soy un dios ni mucho menos. Ya, por ejemplo, cuando yo me muera, en mi cuerpo hay muchos alimentos, hay proteínas, hay azúcares, hay grasas. Eso no va a quedar ahí, ni va a desaparecer. ¿Quiénes se los van a usar? Los a descomposición, los aprofíticos. Esos seres usarán mis moléculas para construir sus células. Y esos servirán de alimento para otro ser vivo y así seguirá. Por lo tanto, químicamente no vamos a desaparecer nunca. ¿Por qué? Una vez que el humano muere, ¿para quiénes sirven esas moléculas? Para los seres de la Descomposición. descomposición. O sea que eso de que voy a desaparecer y muero, bueno, químicamente no. Bueno, muere el alma, ya el funcionamiento, ¿no? Pero las moléculas no desaparecen. Van pasando de un ser vivo a otro, pues por eso existen las cadenas alimenticias. Bueno, jóvenes, ya espero que les haya servido esa introducción. Vamos a ver ahora los tipos de células. Ya acá sí tienen que participar. En la naturaleza hay dos tipos de células, las células K, Procariotas. procariotas y las otras. A ver, jóvenes, siempre me gusta recurrir al vocabulario. El término pro es anterior, previo. Cario, núcleo. Tica o teca viene de envoltura. Son células que al microscopio no tienen la envoltura nuclear. O sea, su núcleo no está bien definido. De ahí sale la palabra pro antes, carionúcleo, teca envoltura. Todavía el núcleo no tiene una envoltura, no está separado del citoplasma. Quien separa el núcleo del citoplasma es la membrana del núcleo. ¿Sí? Eso les falta. Pues, ¿me escuchan ahora? Sí, se Sí, está. profe. Sí, sí se escucha. Ya, bueno. Qué problema esto del internet. Voy a ir a las, ¿qué se llama? La telefónica, a sacarse el ancho. Bueno, ya disculpen. Entonces, ¿cuándo nace una célula procariota? Bueno, tengo que compartir pantalla otra vez, ¿no?
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya me colgarán hoy día. Si no arreglo esto ya, ahí nomás. Bueno, disculpen, no es, se va y viene el internet. No sé, hay una avería en esta zona. Estamos llamando todos los días a la telefónica, a Movistar, ya no sabemos qué hacer. Pero bueno, disculpen, por favor, ¿ya? Bueno, les decía, por lo menos avanzaremos lo necesario. Cuando una célula es procariota, no me van a decir que no hay núcleo. Lo que no tienen es la envoltura nuclear. Se llama la carioteca. Carioteca. Carioteca es lo mismo que membrana nuclear. O sea, si a estas células las ponen al microscopio, hay una central del citoplasma. Lo que ahora otra vez se va. Oye, están jugando conmigo. No Profesor, sé se yo. escuchan cortado. Sí, primera vez que me pasa, de verdad. Desde siempre yo he tenido una buena internet. Bueno, ya, lo solucionaremos para la siguiente clase. ¿Ahora me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe, le escuchamos. Ya, bueno, ya, por lo menos, ya, perdón, me voy a arrodillar. A ver, ya, estas celulitas entonces, lo que no tienen sería la membrana del núcleo. Ya, vamos a jugar con palabras, de paso que se distraen. ¿Saben qué significa la palabra carioteca? Viene del prefijo cario, que es núcleo, y teca es membrana o envoltura. Por ejemplo, todo lo que termina en teca es lo que envuelve algo, lo que encierra. Y ahí hay vocabulario que ustedes conocen. Por ejemplo, si les dicen, váyanse a la biblioteca. ¿Qué es la biblioteca? Un lugar que encierra libros. Dicen, allí fue una discoteca, lugar que encierra música. Entonces, ¿por qué se llama carioteca? La membrana que lo encierra al, al no, aló, Núcleo. al núcleo. Es la membrana del núcleo. Ahora, como no hay membrana nuclear, en estas células hay una zona muy parecida a un núcleo, se llama nucleoide. Viene la terminación oide que significa semejante. Todo lo que termina en oide es parecido. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ven muchas películas y a veces dicen en las películas de ciencia ficción, se acercan a la Tierra un grupo de androides. ¿Son humanos o parecen humanos? Hablen. ¿Parecen Parecen humanos. Dos, ¿por qué esta zona se llama nucleoide? Porque es muy parecida a un núcleo, porque ahí se localiza su ADN, su material genético. Ya, sigamos. Estas celulitas en el citoplasma no llevan, perdón, tienen su material genético en forma de ADN, que va en el nucleoide, y va solito, sin histonas, formando su único cromosoma. Estas celulitas en el citoplasma no llevan organelos, o sea, acá no hay mitocondrias, no hay lisosomas, solo llevan ribosomas, que tienen que elaborar sus proteínas. Y sus ribosomas pesan 70, son chiquitos. Por ejemplo, nuestras células también tienen ribosomas, pero un poquito más grandes, de 80 Svedberg. Ahorita van a repasarlo todo, ¿ya? Ahora, estos seres vivos para encima de la membrana de la célula tienen una cubierta dura llamada pared celular. O sea, sobre la membrana hay una capa dura que los protege llamada pared celular, hecha de mureína. Ahora, si quieren proteger, si quieren tener hijitos, no pueden hacer ni mitosis, ni meiosis, ni reproducción sexual. Acá no hay machos, ni hembras, ni cuchicuchi, ni chacachaca. Si de una célula procariótica quieren hacer otra, la célula solo se parte en dos. Eso se llama reproducción asec, Asexual. 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 Se parten en dos, se llama la partición. Simplemente se parten. Profesor, se le cortó el internet de nuevo.